Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes. Este es el tiempo que el Señor nos ha permitido nuevamente para poder compartir con ustedes. Nuevamente digo en el sentido de estar entrando a sus hogares, perdón. Gracias por estar ahí. Eh, Quiero decirles que mi nombre es Alex Castillo, somos pastores, mi esposa. Muy buenas noches, soy Fátima Larco. Como dijo Alex, estamos hoy llegando a sus hogares con un tema muy particular. Alex, sabemos que la violencia al interior de cada familia está acrecentándose y eso es algo que nos preocupa. Hemos trabajado por más de 20 años en guía y restauración familiar y conocemos de aquellos detalles que pueden en un momento determinado destruir de una manera muy importante la familia. Esto es algo que conlleva con todos, porque realmente esta parte de la violencia, ¿no es cierto?, no está alejado de que cada persona pueda vivirla. Nadie puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Es el pensamiento que queremos dejar en tu mente. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. La violencia no es poder, sino ausencia de poder. Entonces lo que vamos a compartir con ustedes es alto, detén la violencia. La convivencia sin responsabilidad parecería ser la tendencia en estos momentos. El hecho de podernos unir y poder estar juntos con alguien que creemos que realmente amamos, entonces nos conlleva en el plano de decir, tengo libertad porque no estoy casado, porque puedo hacer lo que yo quiero. Y en este plano, si no funciona, pues ahí queda. La sociedad hoy en día está viviendo esta situación, estamos viendo este abuso, estamos viviendo el maltrato, estamos viendo cómo el abandono, la agresión y toda clase de atropellos amenazan, ¿no es cierto?, con hacer pasar a la historia la estructura maravillosa que Dios dejó planteada, que es la familia. Bueno, y cuando hablamos de violencia queremos recordarles que de una manera muy común los niños y las mujeres son los más vulnerables dentro de los hogares, así es que son aquellos que también sufren de una manera muy fuerte lo que son los síntomas de la violencia dentro del hogar, pero también debemos ver lo que sucede con los varones. Hay algo que llama mucho la atención y es que en estudios revelan que donde el varón, ¿no es cierto?, es también objeto de atropello en aspectos físicos y también psicológicos que de parte de la mujer. Hoy hay reportes de maltrato por parte también de los hijos hacia los padres y entre los hermanos se está viviendo esta situación y no está lejos, sino dentro de nuestros hogares. Pero quiero contarles algo que pueda quedar grabado en usted. Este es un problema espiritual. Y usted me puede decir por qué es un problema espiritual. Recordemos que el hombre y la mujer son el diseño de Dios y cuando ellos decidieron alejarse de su creador, ahí comenzaron todos los problemas y tenemos un caso en la Biblia de aquel primer asesinato entre hermanos. Y vamos a ver qué dice en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín tomó la decisión de alejarse de Dios y en esa decisión definitivamente sufrió su hermano aquellas consecuencias, aquella violencia que está plasmada en la palabra de Dios. La violencia pues entonces divide a la familia. Claro. Realmente es una situación muy difícil el atravesar esta situación. El punto es destruir la familia. Las discusiones, peleas, venganzas, odio, golpes, abusos, padres, hijos, padres, esposos, pues se está volviendo pan del día. Y quiero decirles que con esto que estamos viviendo hoy en día, que nos pusieron, ¿no es cierto?, a vivir en un ambiente cerrado que es nuestras casas y que donde cada uno tiene que estar
ahí hay muchos hogares que están viviendo situaciones muy difíciles de esta situación de violencia. Dice Lucas 11:17 en la palabra de Dios, dice, Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia se destruirá. Bueno, la palabra de Dios nos habla de una manera muy clara y nos da instrucciones de cómo nosotros debemos de estar alertas. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, quien le brinda amor, dirección, salud y vida, queda a expensas de sí mismo. Su alma intentará suplir infructuosamente estas necesidades, generándose un caos al interior de su ser. Aquellas guerras y batallas internas que usted no quería levantar la mano, que usted no quería gritar, que no quería asesinar. Imagínese, y lo termina haciendo. De esta manera hay que ponernos a ver qué está llenando nuestra mente, nuestro corazón, qué está llegando a nuestros oídos, qué está viendo nuestros ojos en el día a día. Hoy estoy seguro que la mayoría de hogares están mucho tiempo en televisión, ¿es cierto? En redes, y se llenan de mucha violencia. Hay muchos mensajes violentos que llegan constantemente a nuestras mentes, a nuestros oídos y por nuestros ojos. Y en este sentido, nos sentimos en el plano de ser individualistas, en el plano de pelear, en el plano de traicionar, de desilusionar, en el plano de tener frustraciones, de tener violencia, ira, soledad, desamor. Todo esto se genera, mejor dicho, la violencia física, verbal, emocional y sexual. Recuerda que en todos estos ámbitos pueden haber violencia. Filipenses 4:8 nos dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto y en todo lo que es justo y bueno. Piensen en lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable, que merece ser alabado. Bueno, sus emociones le han dominado. Muchas veces ha experimentado de que esa ira le gana. Dice, no, es que no pensé herir. Quiero contarle que el ser humano fue diseñado para que sus emociones estuvieran bajo el control de su creador y no para ser manipulado por ellas. Cuando estas necesidades no son satisfechas adecuadamente, aparecen en el alma ciertas dificultades que le llevan finalmente al ser humano a adoptar conductas hostiles. Las emociones están gobernando su ser y no usted está gobernando a sus emociones, que debería ser así, hasta que le llevan a un punto de vivir violencia. Y la violencia es con los más cercanos. Y como decía Alex, ahora en este tiempo que a nivel mundial se está procurando quedarse en casa, muchos hogares podemos experimentar esa paz de Dios que por su gracia y favor disfrutamos a pesar de las circunstancias del encierro, de compartir. Pueden haber desacuerdos, molestias, disgustos, pero el Señor es el que nos trae a paz definitivamente. Pero hay muchos hogares en donde también se ha escuchado la información que ha habido muchísimos golpes, en donde ha habido muchísimas niñas abusadas sexualmente. Las noticias traen esto ahora como pan del día. Quiero contarles que en esta semana que pasó pude ver una imagen muy fuerte con respecto a una madre desesperada porque su hijo lloraba. Y en este plano ella quería escallarle al hijo, pero no midió ninguna situación y lo que hizo fue espantoso. Yo realmente me quedé sorprendido con la violencia, con el corazón tan perverso que se manejó esta señora. Yo decía, Dios mío, que la encuentren y que realmente se la meta presa, porque es una actitud, una cosa terrible. Hoy nos encontramos con estas situaciones, con estos ejemplos que nos está dando, ¿no es cierto?, lo que es las redes, la cercanía de vivir más cercano, todo lo que tiene que ver con las emociones, y esto es lo que realmente un corazón dañado puede ocasionar. Cualquier persona se torna en un agresor potencial al interrumpir
o mejor dicho, al interior, perdón, de la familia. Sea el varón, la mujer, los hijos, ya que la hostilidad no hace distinción de sexo ni distinción de edad. En Gálatas 5, 19 al 21 nos dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan división. Son envidiosos y se emborrachan, y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como yo le había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas, ¿no es cierto?, normalmente vecinos, amigos, en estos momentos están en esta situación? Se está viviendo esta situación de hacer fiestas, de tener borracheras, y en las borracheras de hacer locuras, un poco de cosas, ¿no es cierto? Y en este sentido, olvidándose de lo más honroso que es definitivamente el matrimonio y el amor entre pareja. Qué especial es realmente esto. Y la violencia hablamos en la parte de las palabras. Y uno dice, pero es que son solo palabras, pero una palabra puede ser mucho más que un golpe. Con las palabras se intenta explicar una conducta, se culpa a otros y finalmente se hiere la integridad de la persona que más amas. Así es que piensa bien antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, que no son solo palabras. Muchas veces las palabras logran tanto o hasta más que una misma agresión física. Pilas. Hay algo que es importante anunciar, ¿no es cierto? Y es que en el Evangelio de San Juan nos habla con respecto a lo que es el verbo. El verbo es la acción principal de la oración, es aquello que nos permite tener el centro mismo del por qué las cosas se dan. Y en este caso, pues el Señor Jesucristo es el verbo. Y es el verbo, la palabra de Dios es lo principal, el Señor que realmente está llevando consigo esta acción. Y tenemos que tener en cuenta que las palabras tienen peso, como dice Fati, realmente las palabras tienen peso y pueden destruir la valía de la mujer, de los hijos. Pero también con palabras una mujer puede irrespetar, ¿no es cierto?, menospreciando y hasta anulando completamente a su esposo. Esto es algo que se está dando y que realmente es lastimoso ver y escuchar, ¿no es cierto?, situaciones como estas. En Efesios 6, del 1 al 4 nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y honra a tu madre. Si honras a tu padre y si honras a tu madre, ¿no es cierto?, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críelos en disciplina e instrucción que proviene de Dios, que proviene del Señor. La corrección, ¿no es cierto?, no es otra cosa sino disciplina. Y la disciplina es un acto de amor que tenemos los padres hacia los hijos y donde podemos poner en orden las cosas. Hoy en día parece que los hijos han ganado la batalla hacia los padres psicológicamente hablando, ya les tienen dominados y conquistados, porque ellos son los que más gritan en casa y los padres tratan de que no lo hagan. ¿Cómo estamos equivocados, Fátima, en esto? Porque se ha dado en nombre de la moda, en nombre del respetar la independencia de los hijos, se ha dado esa brecha de irrespeto más bien y de falta de autoridad, que los padres mismos han tomado esa decisión. Es necesario que veamos la disciplina como una corrección que es buena, la Biblia lo dice. Aquel que disciplina, pues es el que ama.
Así que en este sentido, corrija a sus hijos, pero de una forma le puedo decir, que sea sabia adecuada y que sea realmente con amor y dirección, que corrija la actitud de su hijo. Ahora usted puede que esté atravesando esto, le vamos a comentar un poco que la violencia al interior de la familia se convierte en un círculo vicioso. Y usted dice, ya quiero salir, sea usted el agresor o el agredido. Dice, pero no puedo, no encuentro la salida. Al inicio le comentábamos que la situación es espiritual. Tome en cuenta cada detalle, porque íbamos a hablar el complemento también. Tome en cuenta cada detalle. Si usted necesita volver su corazón a Dios, tome esa decisión. Pero también tome en cuenta que en este círculo vicioso, aquellos niños que fueron maltratados, violentados en su niñez, a su vez van a ser padres violentos al interior de la familia. Se vuelve a repetir la historia en muchos de los casos. Hay sus excepciones. Perdón, Pati, escuché algo que decía, ¿no es cierto? Y es que nos da miedo cuando somos jóvenes de parecernos a nuestros padres cuando hemos vivido este tipo de cosas, de violencias. Pero vamos creciendo y nos vamos cada día viéndonos más cerca de ser como son o como fueron nuestros padres. Y en este plano tenemos que trabajar y ahí es donde tenemos que comenzar a vernos de un modo diferente. Bueno, como les decíamos, la violencia en la familia o en la pareja es un fenómeno circular, por lo que se vuelve repetitivo y difícil de cortar. Esto no es fácil. Algo importante para tomar en cuenta es que este ciclo no se sostiene solo. Está apoyado por otros factores como patrones culturales, pilas. Por ejemplo, el machismo, matriarcado y creencias equivocadas. También está la historia de cada persona y sus patrones de relacionamiento, que se refiere a vínculos de apegos. Entonces, no es solamente que es violento porque así es, dice su carácter, sino porque definitivamente hay muchos otros factores que apoyan y influyen, ¿no? Influyen a eso. Se supone que la casa es el lugar donde nuestros hijos reciben la mayor instrucción y donde aprenderían a amar, ¿no es cierto?, y donde ellos dependerían de nosotros en este plano como padres, del que nosotros podamos desarrollarles a ellos en estas actitudes y habilidades y talentos que ellos tienen para poder demostrar sus sentimientos y emociones. Pero ¿qué es lo que realmente hacemos los padres? Los padres desarrollamos deberíamos desarrollar el sentido de la valía, de la aceptación, de la seguridad, del hecho de desarrollar una adecuada relación con las personas y de amor, con protección, con el adulto protector, ¿no es cierto?, que es aquel que definitivamente debería estar a cargo. Pero resulta que no hacemos esto. Resulta que lo que hacemos es desvirtuar, totalmente acabar con la imagen buena de lo que sería una relación padre-hijos. Esto en algunos, yo diría no muchos, ¿no es cierto?, pero sí son bastantes casos en el plano donde encontramos que los padres están haciendo esta situación real y verdadera en sus hogares. Esto le permite al niño desarrollar un futuro, una capacidad de relacionarse con otros, hablando de que hay respeto, hay valía, y se van a formar mucho más sanos, se van a tener en las intenciones emocionales, van a tener relaciones con otros sanas y también con el hecho de amarse a sí mismo y de ser una persona, ¿no es cierto?, positiva y de querer avanzar en la vida, no truncarse. Es de esta manera que la infancia y la adolescencia deberían ser un paso, ¿no es cierto? Y los adolescentes tienen algo más todavía. El adolescente tiene un criterio donde se va deformando todos los aprendizajes que hicieron de niño para poder ya poner normas, estatutos, reglas en sus vidas, y con ello pues vienen muchos factores de rebeldía, factores de desobediencia, factores de entrar a hacer lo que ellos desean, y muchas veces se van en contra de sus padres. Por eso los principios
de parte de Dios son muy sanos, principios que deberían estar dándose, pero ¿en dónde se forma todo esto? Sino en casa. Y créame, no es en el colegio, no es en la escuela, no es en la universidad donde se forman estas áreas de nuestros hijos, sino en casa. Hoy que estamos en este tiempo, ¿no es cierto?, viviendo más tiempo en casa, deberíamos estar preocupados de atender estas necesidades de nuestros hijos. Bueno, quiero contarte, Alex, a usted que nos está escuchando, que a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno y aquellas instituciones que trabajan con la prevención y atención a víctimas de violencia, se hace bastante difícil hacer cambios significativos, porque se puede dar una atención momentánea o se puede tratar de hacer un tratamiento, un seguimiento a la persona o a la familia. Pero recuerde que el problema viene desde dentro de su corazón, dentro de usted. El problema no está a su alrededor, sino dentro de usted. Es necesario tener en cuenta todos los factores. Por ejemplo, el ciclo de la violencia, factores culturales y sociales, los tipos de apego a la hora de intervenir. La violencia es como un secreto a voces. Todo el mundo sabe que cuando llega el vecino, el abogado, el médico o el señor, cualquier tipo de persona que sea, porque no es el nivel ni económico ni social, que le golpea a la esposa, que se emborracha, que está drogado, que es un mal genio, o la esposa que siempre le levanta la mano, o los hijos que le levantan la mano a los padres. Entonces este es un secreto a voces, pero lo difícil es que la persona involucrada puedan salir de este círculo. Esa es la dificultad. Ahora que anunciabas, ¿no es cierto?, el ciclo de la violencia. ¿Qué es el ciclo de la violencia? Primero, esa acumulación de tensión. Y lo que estamos viviendo hoy en día es un estresante terrible, nunca, ¿no? Más porque que nunca. Aún nuestras mentes, en estar encerrados en los espacios, están definitivamente trabajando mucho más de lo que normalmente debíamos trabajar. Y en esta parte les quiero decir que realmente esta tensión de saber qué va a pasar en el futuro, qué va a suceder en el Ecuador y qué va a suceder en el mundo con la situación económica, qué pasa con la vacuna, qué pasa con los enfermos, es verdad, es mentira, vendrán, no vendrán, harán, no harán, pues todo esto nos lleva a vivir una tensión y encima de eso, ¿no es cierto?, nuestros hijos ponen tensión también sobre nosotros porque no conecta el internet, papá, definitivamente, padre. ¿Y yo qué puedo hacer en este sentido, no es cierto? ¿Qué podemos hacer los padres si el internet no funciona? Y claro, ellos buscan la solución con nosotros y esa tensión se acumula y sube en nuestros niveles. Lo otro es que también, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a haber para comer? ¿Qué va a hacer en la cocina? ¿Qué sucede con la ropa? ¿Qué sucede con la atención de casa? ¿Qué sucede con estos ciclos que definitivamente nos están llevando a vivir en este sentido, ¿no es cierto?, la acumulación de tensión. También está la explosión o episodio de violencia. Pues ya no aguanta más y explota. Y claro, muchas veces las personas tienen carácter explosivos, otros no tienen este carácter explosivo, otros son muy pasivos y se tragan todo, interiorizan todo, pero eso también es perjudicial porque ellos son los que se enferman. El que saca y explota es aquel que definitivamente libera tensiones, pero hace un daño terrible y definitivamente molesta a todo su ambiente familiar. Lo otro es que la luna de miel por culpa o arrepentimiento. Entonces, Alex, ¿qué te parece si es que en este ciclo de la violencia les pedimos a ustedes que nos están acompañando? Porque hay algo que puede ser muy fuerte. Tú nos decías en el hecho del día a día, ¿no?, de las tareas del chico, que el internet se le va. Pero ¿qué tal si nosotros no dimensionamos lo que sucede dentro del hogar cuando hay una persona que es un abusador sexual? Y donde la niña ya sabe que se acerca el tío, que se acerca el hermano o aquel niño varoncito que es topado por su mamá. Esa es otra tensión impresionante. Pero vamos un poco a que tú nos hablabas del ciclo de la violencia, nos decías que es la acumulación de tensión, la explosión o episodio violento, la luna de miel por culpa o arrepentimiento. Si tú nos puedes un poquito explicar y profundizar, creas en que son pastillitas lo que les estamos dando, porque realmente el tema es muy extenso.
Háblanos sobre la acumulación de tensión. ¿Por Pues, qué se da y cómo se da? Todo parece ser que está en calma, todo parece ser que está bien, pero la tensión está presente y empieza a acumularse. Todo comienza aquí, ¿no es cierto? Con los pensamientos. Todo lo que hemos venido receptando nos lleva a pensar y se comienza a dar en este sentido los pensamientos. Hay una comunicación pobre y hay un trato hostil y puede darse un control excesivo de pequeños empujones. Y aquí el agresor cree tener el derecho de ser hostil y él quiere el bien de su hogar y se siente seguro de tener la razón y por esto es reforzado, ¿no es cierto?, por el silencio del agredido. Esto trata de comportarse bien, pero no causa ningún disgusto o molestia al agresor. También trata de que los hijos se porten bien, no griten, no hagan desorden, cocinar los platos favoritos y complacerle de alguna manera a este agresor. Se trata de minimizar los actos violentos que pasaron ya la última vez, porque equivocadamente dice no fue tan grave. Y se aísla del resto de familia y amigos que en este caso son los vulnerables. También está la explosión en los momentos, ¿no es cierto?, de episodios violentos. El momento que ocurre la agresión física, verbal, sexual o emocional, se puede dar golpes, gritos, cachetadas, patadas, amenazas, rechazos, silencio, uso de armas, lesiones leves, moretones y entre otros. Puede ocurrir lesiones que se requieran hospitalización, provocar un aborto o incluso hasta la muerte. La víctima definitivamente es el momento que tiene que ser pasiva y no poner resistencia, busca ayuda después. Pues sacar una boleta de auxilio es lo más primordial en estos casos, pero luego tiene que retirarla, ¿no es cierto? O sea, tiene ese temor de, saca la boleta, dice, no, mejor dejemos de ahí, la retira, o sea, está en ese vaivén. Pero en el sentido de la explosión, definitivamente, ¿no es cierto?, amedrenta a su pareja y en este sentido lo mantiene en ese estado de nervios. Si no me hace enojar, si te portas bien, si realmente controlas a tus hijos y te controlas tú mismo, entonces todo estará bien. Pues esta fase de integridad del abuso también tiene que ver con el asunto de uso de drogas, alcohol y otras cosas que son ilícitas, ¿no es cierto? Y que conllevan a que estemos tomando la mente ocupada de otras cosas, ocupada digo en el sentido de que está tomada por adicción, exactamente por otras cosas. Bueno, también hablábamos después de lo que nos comenta sobre la explosión o episodios violentos. Hay una aparente luna de miel por culpa en el caso del agresor y que va arrepentido entre comillas. El agresor se siente mal por lo que hizo, se arrepiente y hace promesas, nunca más voy a volver a hacerlo. Y hasta le jura, pero por todo le jura, que no va a volver a herirle, a ofenderle, a golpearle, a gritarle. Pide perdón 1000 veces, ofrece un futuro mejor, dice que nunca más volverá a hacerlo, hace actos para compensar la agresión, trae regalos, flores, se vuelve muy cariñoso, expresivo y complaciente. Y claro, la otra persona le deja pensando, sea en el caso del varón o la mujer, ¿no? Por un corto tiempo sucede todo esto, hasta convencer que todo está bien. Utiliza la manipulación. Si la víctima amenaza abandonarlo, el agresor plantea suicidarse. Me mato o si no, mato a todos. Entonces tiene esa tensión, ¿no? Utiliza la manipulación si la víctima amenaza. Está poniéndoles en miedo a cada uno de los integrantes de la familia. Al inicio la víctima se siente enojada y con fuerzas para buscar ayuda si es que es adulto, y si es niño, los niños se quedan callados si son los agredidos. Pero ante las promesas del otro quiere y necesita creer que no va a volver a pasar. Si es que me porto bien, esto seguro no volverá a pasar. Se busca dar nuevas oportunidades por miedo a la ruptura, al abandono o a sus consecuencias. Oiga, ¿cómo tan fuerte este asunto que
cuando uno ha vivido violencia, ¿no es cierto?, dentro de un hogar. El asunto es con respecto a el volverlo a vivir, el volverlo a tener. Perdón. En este sentido, nosotros tenemos vivencias reales de niños que cuando escuchan un grito, ellos se atemorizan, se asustan, buscan protección. Y era un grito normal, o sea, un grito, digo, en el sentido de que alguien se asustó o alguien puso una queja de algo, pero este niño reaccionó de una manera increíble. Y esto no solo con los niños, a veces hasta con las damas, ¿no es cierto? Y cuando los caballeros están viendo este proceso de vivir así, pues están en esa situación de temor, viviendo constantemente un temor. Sus sueños también se vuelven llenos de temor y de angustia y desesperación, y por eso es que no pueden descansar bien, y a veces no saben por qué no pueden dormir, y son todos estos sentimientos que están represados en su vida y que no han sacado a flote. Bueno, generalmente esta fase, la que hablábamos de la luna de miel, entre comillas, o del falso arrepentimiento, dura poco, tal vez unas semanas o de pronto unos días. Y se pasa a la fase de acumulación de tensión, o sea, en donde se vuelve al inicio del ciclo y vuelve a darse las vueltas, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos factores que ponen a pensar a la víctima para soportar la agresión. Dicen, no, es que tengo que aguantar. El esposo, el varón dice, no, si es que la esposa le golpea, tengo que aguantar por mis hijos. O ella piensa también, si es el caso contrario, voy a soportar un poquito más. ¿Qué sucede? La víctima tiene miedo de tener dificultades económicas, carencias emocionales, dice, bueno, me voy a quedar sola, solo. Hay creencias religiosas equivocadas. Bueno, dice, como soy cristiano, cristiana, debo perdonarle, pues tengo que estar de buenas. Pero si es que ya hay agresión y golpes, por más que usted sea hijo, hija de Dios, sea cristiano, pues siempre hay que poner un alto y no dejar que esto vuelva a suceder. Bueno, hemos hablado a rasgos ligeros, a pasos grandes, agigantados, lo que tiene que ver con respecto, ¿no es cierto?, a la agresión, la manera como violentan la vida de estas personas, se violenta la vida. Y ahora vamos a tener que poner recuperación, el hecho de poder saber de que hay forma de salir de esta situación y que son pasos que realmente tenemos que hacer. Podemos ayudar en este sentido, ¿no es cierto? Y ojalá les sirva de esta manera estos pasos que vamos a ver. Pero si usted identifica estos rasgos, sea sincero con usted mismo y ayúdese, ¿no es cierto?, en el plano de poder seguir una terapia, de seguir un tratamiento. Esto no quiere decir que usted esté enfermo o que esté mal. La situación es que necesitas recuperarse para salir de este problema que realmente al ecuatoriano y a muchos varones, mujeres y niños en el mundo entero están siendo afectados. ¿Qué son estos pasos dentro de lo que es la violencia doméstica, por ejemplo? ¿Cierto? El primero es romper el silencio, y es algo que muchas veces no se dice por vergüenza, no se dice porque la ropa sucia se lava en casa, no se dice porque realmente estamos viendo la situación de mejorar, ya vamos a hacerlo, yo le puedo cambiar, piensa la mujer. La mujer se casó pensando en que le podía cambiar a su marido, le cuento. Él era así, pero yo le voy a cambiar. Tal vez la mamá no pudo, yo sí. Y le quiero decir que eso no es cierto. Usted se casó con un potencial agresor y hoy tiene estos resultados ahí a su lado. Y en este plano, pues el único que va a poder cambiar es el Señor Jesucristo, y su fe, ¿no es cierto?, va a permitir que esta persona también cambie. Ahora, recuerda que el segundo paso, después de romper el silencio, es separarse. Necesariamente hay que ver un distanciamiento donde se pongan lineamientos, ¿no es cierto?, y no se vuelvan a juntar hasta que estén ya con lineamientos, con seguimiento, y sobre todo con algo que nos tiene que llamar la atención. Les voy a hablar de un tema muy, muy tenaz, el asunto con respecto a volvernos mentores. Necesitamos mentorear
a personas que están viviendo estas situaciones, no porque nosotros seamos mejores, no, sino porque podemos ayudarle a esta persona, ¿no es cierto?, a darse cuenta de cómo está. Y como el ejemplo de vida es el que habla y el ejemplo de vida es el que arrastra, entonces las personas van a poder cambiar realmente esta situación. Separarse por un tiempo. Tercero, recibir el tratamiento adecuado que necesitas. Porque claro, no es cualquier tratamiento, necesita ser adecuado. El reconocimiento de que realmente, ¿no es cierto?, estás en un problema. Tienes que reconocer que estás en un problema. Aquel que tiene problemas con el alcohol, por ejemplo, mientras no reconozca que tiene problemas con el alcohol, nunca pasará a ser un alcohólico, ¿cierto? Nunca reconocerá su problema. Lo mismo pasa en este caso de la ira. Por tanto, reconozca que realmente necesita de esta ayuda. Enfrentar el dolor. Necesita enfrentar su dolor. Y esto es lo que muchas veces nosotros corremos, ponemos alfombras o ponemos tapujos o ponemos barreras para cuidar nuestro corazón, para que no nos vuelvan a hacer daño, para tener que definitivamente tener las riendas sobre nuestras manos. Pero yo quiero decirles que esto lo que hace es solo poner un pañito, ¿no es cierto?, de agua en algo que ya es un fuego y que en este problema estamos ya metidos. Enfrente su dolor. Dígale a la persona, ¿no es cierto?, que le va a ayudar. Si busca compañía de ayuda, busque a un profesional, busque a alguien que sepa. Y en este sentido, enfrente su dolor con respecto a que tiene este problema, que tiene esta situación, y ábrase por qué lo vivió, qué dolor tiene en su corazón guardado con respecto a ello. A veces hasta lágrimas recorren por las mejillas, ¿no es cierto?, reconociendo que estamos dolidos, que nos hicieron un grave daño. También en el plano del cuidado especial de los menores de edad, esto es algo que tenemos que recuperarnos. Y es que los niños son los que escuchan las peleas de los padres, son aquellos que realmente están viviendo una violencia de forma indirecta o tal vez muy directa. En este sentido, ellos están aprendiendo de ustedes a cómo ser más violentos, y por eso es que la sociedad cada vez es más violenta, más difícil de manejar. El hecho de poder rendir o las rendiciones de cuentas, ¿no es cierto? Tenemos que rendir cuentas y tenemos que aprender a rendir cuentas, y en este sentido hay un ser todopoderoso celestial que algún día nos pedirá cuentas de nuestros actos, de las actitudes que tuvimos en nuestra vida, y por eso es que nos arrepentimos, por eso es que pedimos perdón, por eso es que viene el tiempo de restauración y viene el tiempo de poder estar en paz, tranquilos. Como Alex nos decía, es importante, y recuérdelo, un tratamiento especializado, no es cualquier cosa. Usted no va a lograr, dice, bueno, es que a 2 semanas voy bien, un mes voy bien, y al siguiente ya vuelve a recaer. Busque un tratamiento especializado que debe incluir apoyo espiritual, físico y emocional, que cada uno tiene su labor específica para su vida. ¿Por qué? Porque ha habido múltiples daños y consecuencias de esta violencia que usted está viviendo. Este tratamiento es para todos los involucrados de la familia. No solamente ella que es la que está histérica, la loca de la casa, no. También para los hijos, también para el esposo, para la familia directa, ¿no es cierto? El núcleo central que ha sido afectado. Iniciando con el reconocimiento de los daños, como decía, identifique qué áreas han sido afectadas dentro de su hogar, el arrepentimiento de las conductas violentas, es decir, bueno, el arrepentirse es tomar la decisión de no volverlo a hacer y alejarse de esa conducta. Es una decisión personal, un reaprendizaje de los límites sanos. Pues lo que implica el valor, el respeto, la consideración, lo que implica el cuidado los unos a los otros, y principios eternos que están plasmados en la palabra de Dios, en los cuales ayer, hoy, por la eternidad serán la base para que la familia salga adelante. Un reaprendizaje y sanidad de los traumas recibidos, porque
Usted dice, no, bueno, yo voy a volver a rehacer mi vida y se vuelve a casar, pero usted está acordándose cómo era su antigua pareja, cómo le gritaba, le golpeaba, cómo abusaba de usted. Y todo ese peso del pasado no le va a dejar ser feliz ahora en el presente. Y está arruinando día a día su vida y de las personas que le rodean. Recuerde que el origen de la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, es por haber tomado decisiones contrarias a lo que el Creador dejó establecidos. La solución está justamente en el amor, pero en un amor no cualquiera, en un amor restaurador, en un amor que solo verdadero. Dios puede dar. Juan, ¿no es cierto?, el discípulo que era llamado en el principio hijo del trueno, pues al final terminó, después de 3 años de estar con el Señor, como el discípulo del amor. Y Él es el que nos escribe el cómo deberíamos amar, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. En este plano, ese es el amor que Dios está ofreciendo a todo ser humano para que comience a ser tratado y para que en su infinito y condicional amor sea capaz de sanar esas heridas que están afectando tu vida, que están afectando la vida de tus seres amados, de tus seres queridos. Están afectando la vida de los que están a tu alrededor y de la sociedad ecuatoriana y la sociedad del mundo entero. Bueno, recuerde algo, la violencia crea más problemas familiares que los que resuelve. Así es que si usted cree que con un golpe es que por tu bien te doy, créase que eso es algo completamente erróneo y equivocado. Todo tiene un límite y de una u otra manera es importante que nosotros hoy más que nunca valoremos lo que tenemos a nuestro lado. Se han perdido tantas vidas, ha habido un cambio tan radical en nuestro día a día ahora. Qué bueno que usted valore lo que tiene a su lado y no espere perderlo para después de estar extrañándolo, arrepentido. Sí hay la posibilidad de que su vida y su hogar se restaure. Sí es posible. Dios tiene el poder y Él le da las herramientas para que usted pueda salir adelante. Tome en cuenta en su área espiritual, física y emocional, en un tratamiento integral para su vida. La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. El eslogan que realmente tenemos como iglesia es ese. Pero también estamos en el plano de hacer comunidad y queremos ayudarte a salir adelante y por tanto nos hemos preparado para poder ayudarles. Nosotros somos consejeros familiares y estamos dispuestos para poder también ayudarles. Y en este sentido quiero invitarles a que no dejen de compartir este video. A muchas personas les podemos llegar que estén viviendo este tipo de cosas y lo que hemos hablado hoy les despierte para hacer un cambio rotundo en su vida. Por favor, comparte este video y también en el plano, ¿no es cierto?, de que conozcas de nuestros canales en YouTube, en Facebook, para que nos sigas, porque semana a semana estamos sacando un tema especial, ¿no es cierto?, para que toquemos estas situaciones difíciles que el hogar está enfrentando. Alex, ¿cómo nos pueden encontrar en redes específicamente? Somos la Iglesia Cristiana Alfa. Así nos puede encontrar, la Iglesia Cristiana Alfa. Es de esta manera, Iglesia Cristiana Alfa, ¿no es cierto? En el Facebook, búsquenos, ahí estamos. Y también en lo que tiene que ver con YouTube, pues nosotros pasamos el link normalmente para que se puedan ubicar con los videos que tenemos. Así es que, respecto a la violencia, alto, deténgala, no más violencia. Es importante que vivamos un tiempo de paz, sobre todo ahora que estamos juntos y que la vida se ha pasado, miren, la vida se ha pasado y en este plano les quiero decir cómo la hemos pasado. Estos últimos días tienen que hacernos ver que la vida se está yendo y no podemos seguir en discusiones, peleas, pleitos, en rencillas, en lo que es guardar rencores. Ya no. La vida tiene que cambiarnos y esto nos tiene que obligar a hacer esos cambios. Así es que ánimo, vamos adelante, vamos resolviendo las cosas. Recuerde que no está solo, no está sola. Dios siempre le va a poner una persona para que le pueda ayudar y usted pueda salir adelante. Gracias Carlitos Vélez, gracias Cecilia Martínez, gracias Enrique Méndez,
Gracias a todos los que nos estuvieron ahí viendo, suscriben. siempre están suscribiéndose, siempre están con nosotros, siguiéndonos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Una buena Ha sido noche. un gusto, que Dios me los bendiga.